Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ramón Álvarez Paz y voy a presentar un trabajo llamado Estudio de algunas propiedades del método de clustering K-Model mediante remuestreo, desarrollado por Diego Araujo, y también investigador del Instituto de Estadística, y por Mádula Vega, docente del Departamento de Ciencia de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Un poco la hoja de ruta va a ser esta que está acá: introducción, objetivos, metodología estadística, aplicación y resultados, y comentarios finales y futuros pasos. Muy brevemente, el trabajo que aquí estamos presentando deriva de una investigación que se realizó sobre una muestra de empresas uruguayas, de forma de conocer el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 sobre algunas empresas en Uruguay, con relación a cuál fue el efecto que tuvo en la primera etapa de la pandemia, año 20, qué medidas financieras y comerciales y laborales se implementaron, qué impacto tuvieron las medidas tomadas por el gobierno y la aplicación de nuevas tecnologías en su negocio. En términos objetivos, el objetivo de este trabajo es complementar el tema inicial de la investigación, teniendo especial interés en estudiar las propiedades del algoritmo desarrollado en cuanto a su estabilidad bajo distintos escenarios y evaluando su rendimiento a través de distintas métricas. Aproximarnos de ese modo a una cantidad K óptima de grupos, un problema común en este tipo de análisis, y vale decir que para colectar estos datos se utilizó un cuestionario de formato electrónico en el cual las respuestas mayoritarias a las preguntas enviadas se podían codificar como unos y ceros. En este caso, el algoritmo K-Modes, así como su similar para datos numéricos, que sería el algoritmo de Cummings, se encuentra afectado por los arranques aleatorios y en este caso también por el tamaño de la muestra. De modo tal que acá proponemos dos escenarios de análisis. El primero es trabajar con una muestra de tamaño fijo y arranques aleatorios, y el escenario 2, donde hacemos remuestreo a distintos niveles, 70, 80, 90% de la muestra original para un K fijo. En cuanto a la metodología estadística desarrollada, muy brevemente, recordar de qué va el tema de clustering o análisis conglomerado como técnica estadística multivariada dentro del Machine Learning, en lo que tiene que ver con lo que se llama clasificación no supervisada. Y en particular, nosotros vamos a trabajar con K-Modes, referido a datos categóricos, que entraría dentro de lo que es una clasificación que acá presentamos, en lo que son los jerárquicos, los no jerárquicos, clústeres basados en modelos y clústeres difusos. Entonces, trabajando con K-Modes sobre datos categóricos, lo que tenemos es que el algoritmo K-Modes se ha utilizado bastante, y en particular nosotros seguimos parte de la metodología propuesta por Casouras y asociados para clasificar atributos categóricos a través del algoritmo mixto FASI-CMODES, y que fue utilizado por Álvarez Bas y Massa para encontrar perfiles de infección parasitaria en escolares en Montevideo. Del método original que antes mencionamos, se utilizaba el algoritmo K-Modes, que era de tipo modal, y no era más que un caso particular del K-prototipo descrito por Juan. En este caso, el algoritmo tenía una lógica de funcionamiento similar al algoritmo Cummings, y dada la naturaleza de las variables binarias, era necesario el uso de otras medidas de similaridad, usando un método basado en frecuencias para actualizar los modos. La medida de similaridad usada para K-Modes es esta que aparece en la ecuación número 1, donde tenemos el delta x sub y sub j, que vale 0 en el caso que coincidan, y vale 1 si son diferentes. De modo tal que lo anterior establece que la suma de diferencias para cada par de elementos o individuos, x sub y sub i en cada uno de los j atributos, para tener una idea de la disimilaridad. Entonces, cuanto más cercano a 0 es el valor, más parecidos son los elementos. En caso contrario, cuanto más cercano a m, que sería la cantidad de atributos, más diferentes son. El algoritmo, podemos decir que trabaja en 4 pasos, de la siguiente manera. En primer lugar, selecciona K-modos iniciales, que van a actuar como un centroide para cada clúster, con x, y, variables categóricas binarias en ese caso. Luego se calcula la cantidad de similitudes de cada individuo en esos modos, y se le agrupa con el centroide que presenta menor cantidad de diferencias, o sea, que tendría la mayor similaridad. Luego, en tercer lugar, los individuos que han sido asignados, se reestima la disimilaridad de los objetos contra el actual modo, y si se encuentra que un individuo tiene un modo de otro grupo que está más próximo, se lo reasigna, y de ese modo se actualizan los modos de ambos grupos que se modificaron en este paso. Y se repite el paso 2 y 3 hasta que ningún individuo haya cambiado de clúster luego de haber visitado todo el conjunto de datos. Entonces, de ahí podemos establecer varias métricas. Nosotros consideramos 3 para realizar la validación interna de los clústeres y evaluar qué tanto capacidad teníamos en los mismos, o sea, en una especie de homogeneidad, para evaluar la separación entre ellos. En principio, trabajamos con lo que lo denominamos acá día, que serían las diferencias intraclúster absolutas, y que está marcada directamente por la suma de las distancias entre dos individuos para todos los atributos. En segundo lugar, la otra métrica que manejamos es lo que llamamos diferencias intraclúster relativas, que en este caso lo que estamos haciendo es relativizar esa suma absoluta contra la cantidad de elementos en cada uno de los clústeres,
y donde se busca ese central del grupo, que en este caso estaría representando lo que se llama el modo o perfil modal. Vale recordar que este tipo de métrica tiene, digamos, una especie de interpretación que sería una especie de densidad de diferencias. Finalmente, en la tercera métrica manejada, lo que llamamos CS, coeficiente de silueta, que está establecida como una forma de calcular qué tan similares son las observaciones o elementos de un mismo grupo en comparación con las observaciones de otro grupo. La ecuación 4 nos dice cómo se calcula el coeficiente de silueta, donde A sub I es el promedio de las disimilaridades de I con el resto de las observaciones que pertenecen al mismo clúster, y B sub I sería el promedio de las disimilaridades de I con los elementos del clúster más cercano al Y en el que no está. Entonces, claramente, esta es una métrica que puede ser negativa. En el caso de que sea negativa, lo que está indicando que ese individuo no está adecuadamente clasificado, y esto puede tener como máximo un valor de 1. Cuanto más cercano a 1 es el coeficiente de silueta, está diciendo que mejor clasificado está ese individuo iésimo en ese clúster. Acá tiene un desarrollo de cuáles son los diferentes componentes de la métrica. Y vamos ahora a hablar un poco de lo que serían las aplicaciones y resultados que podemos compartir con ustedes. Los datos que utilizamos surgen de un estudio, como decíamos, sobre las medidas implementadas en el contexto de la pandemia. Entonces, uno de los motivos que llevó a estudiar en cierta forma también las propiedades del algoritmo aquí presentado, tiene que ver con que encontramos que para esa muestra de 700 empresas, la tasa de respuesta fue bastante pequeña, de un 16%, de modo tal que a la hora de evaluar digamos, los resultados en base a los clústeres que se podían desarrollar con esta técnica, era importante saber qué tan dependiente era de ese tamaño de muestra que estaba francamente disminuido. Entonces, podemos decir que esa investigación tiene varios bloques: efecto de la pandemia, medidas implementadas, medidas ofrecidas y cambios tecnológicos. Nosotros vamos a presentar avances sobre el bloque E, que tiene 7 atributos binarios. Acá tienen, digamos, cómo se compone ese bloque de variables. Algunos tienen que ver con lo que llamamos el bloque 1, que está indicando lo que sería el estado financiero, y por otra parte tienen 5 atributos que tienen que ver con el efecto de la empresa. De este modo acá tienen la proporción de respuestas positivas, y la idea sería determinar una cantidad de grupos óptimos. Acá lo que tiene es una visualización, ¿sí? En términos del número de respuestas afirmativas relativos a porcentaje, donde el color más oscuro en cada una de las barras está indicando la prevalencia de respuesta afirmativa. El color más claro sería el total de respuesta porcentual negativa, o sería la ausencia de la variable. Entonces acá tenemos en estas 3 figuras cómo queda la proporción para ese primer bloque de preguntas, cuando tenemos 2 grupos, 3 grupos y 4 grupos. Una especie de cuadro resumen donde lo que estamos viendo es justamente las 3 métricas antes presentadas, cuando tenemos dos clústeres, son un total de 112 empresas, cuando tenemos 3 clústeres y cuando tenemos 4 clústeres, ¿sí? Donde vamos viendo que a medida que vamos cambiando la cantidad, aumentando la cantidad de grupos, el coeficiente silueta promedio, digamos, va disminuyendo, salvo para el grupo 4, donde aún prevalece con un coeficiente promedio de 0,38. Y lo que vamos viendo es que tanto la métrica absoluta como relativa, a su vez también va disminuyendo, porque se van repartiendo los individuos en los 4 grupos, en los sucesivos grupos, perdón. Acá lo que tiene es una representación gráfica del coeficiente silueta, donde, como decíamos al principio, digamos, esta línea roja lo que está indicando sería el promedio, y lo que tenemos es una cierta cantidad de individuos, por ejemplo, en el grupo 1, que están en azul, que están por arriba del promedio, y estos que están por debajo. Lo mismo sucede con el que está en clúster anaranjado. Cuando pasamos a la solución de 3 grupos, lo que tenemos es, aparece por primera vez una serie de individuos que están clasificados en el grupo 1 en azul, que tienen un coeficiente de silueta negativo, ¿sí? Y lo mismo sucede cuando seguimos partiendo los grupos y tenemos 4, donde claramente el grupo mayoritario, que es el grupo en azul, tiene apenas una cantidad muy reducida de individuos con un coeficiente de silueta arriba del promedio, mientras que tiene casi una tercera parte de coeficientes apenas diferentes de 0, y casi una tercera parte con coeficiente de silueta negativo. Bueno, entonces acá, como forma de mostrar algo de los resultados, para el escenario 1 lo que tenemos es la función de distribución acumulada, cuando vamos cambiando, dejando fijo el tamaño de muestra y los arranques, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es cómo queda la distribución acumulada empírica
para el estadístico de valores absolutos, para relativos y coeficientes silueta. Lo que podemos acá apreciar es que cuando tenemos, digamos, dos grupos, la solución estaría mostrando que la función de distribución acumulada como que tiene un comportamiento casi bimodal, es decir, tiene una primera parte que está marcada por acá, pero después tiene una segunda parte que se distancia bastante de la solución que tiene tres y cuatro grupos. Algo que también es interesante mostrar, nos parece, es que optamos por quedarnos con el escenario para cada grupo, que parecía ser el que indicaba una mejor partición, y a su vez también podemos ver que hay también el tema de que hay invarianza, digamos, en los resultados. Acá tiene una especie de resumen cómo van quedando los modos representativos en cada clúster, cuando tenemos dos. En términos de, estas serían las 7 variables utilizadas, y acá sería como es la proyección de esos clústeres con respecto a otros atributos de las mismas empresas que tienen que ver con el sector donde opera, la cantidad de personas que emplea cada una de esas empresas, y el total de ventas que exportan en su actividad. Decíamos que entonces una ventaja de hacer esto es que podemos la misma solución para dos clústeres, ponerlos en términos del orden de las variables que estaban originalmente, y ponerlo, ya que hay invarianza, de modo de mostrar de cómo es cada uno de los clústeres en términos del aumento de la prevalencia y la disminución de la misma cuando uno va cambiando de variables, como se ve acá en el gráfico 9. Acá para el escenario 2 lo que tenemos es cómo sería el resultado cuando ahora nos quedamos con dos grupos, y lo que estamos haciendo es un remuestreo, cambiando el tamaño de la muestra, digamos, de testeo, del 70, 80, 90%, donde el 70% tenemos acá que está en color dorado, en color celeste al 80%, y en color terracota al 90%. Entonces lo que uno podría ver es cómo queda, en este caso solamente mostramos cómo sería la distribución del gráfico violín para los tres niveles de remuestreo, para la métrica de las distancias relativas y la métrica del coeficiente silueta. Acá lo que podemos ver que cualquiera de estas tres tienen asimetría diferente a la que mantiene para el coeficiente silueta, donde lo que tenemos es un coeficiente silueta, digamos, que está, digamos, más cercanos a valores por arriba del 0, digamos, concentrados en el 40%, y lo que podemos ver es que hay un leve corrimiento, digamos, de la distribución del coeficiente silueta a medida que aumentamos el tamaño de muestra, donde el corrimiento es hacia abajo, es decir, que va a un leve descenso del coeficiente silueta, a pesar de que parece haber una sensación de que puede haber una especie de comportamiento bimodal en la distribución de esta última métrica. Entonces, a modo de resumen, lo que podemos decirles es que, como para análisis global, podemos decir que a medida que se va desagregando en más grupos, la heterogeneidad va aumentando, medida a través de las tres métricas, que muestra que se llega a un K óptimo en 2, decidiendo en base a la silueta CS, donde encontramos que no hay empresas con valores negativos. Para el escenario 1, ya vimos que se evidenciaba que la densidad media de los pares discordantes era mayor para K igual 2, y para el escenario 2, tenemos en cuenta que los datos utilizados al pertenecer a una muestra que tiene una tasa de respuesta baja, toma especial relevancia a nuestro juicio ver la dependencia que hay en los datos, y de ahí probar cambiando el tamaño de muestra de aprendizaje. Encontramos que para K igual 2, la métrica día, se observa que para un tamaño menor de muestra de aprendizaje la distribución está corrida a valores más abajo, pero con más dispersión. Comentarios finales y futuros pasos. La idea sería, luego de haber presentado acá la utilización de varias métricas, seguir trabajando y de pronto usar una métrica más fiable, que sea capaz de tener en cuenta las diferencias interclúster relativas condicionadas a la cantidad de elementos de cada grupo. Bien, y acá están, digamos, los futuros pasos que proponemos seguir desarrollando. Y acá lo que tienen es dos enlaces que permiten ver una aplicación Shiny que se hizo para poder evaluar todos estos resultados, y acá un repositorio con control de cambio donde está todo el desarrollo del trabajo hasta ahora presentado. Por acá tiene las referencias bibliográficas. Y bueno, muchas gracias por de vuelta la posibilidad de participar en esta presentación, y quedamos a la espera claramente de aportes, comentarios que puedan los colegas y las colegas brindarnos con respecto al desarrollo del trabajo. Muchas gracias.